Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dándole la más cordial bienvenida a estos 60 minutos de información agropecuaria aquí por Canal 53 de Cable Victoria. Un saludo a toda la familia victoriana que como siempre está con nosotros todos los miércoles al ser las 5:30 o un poquito más allá de la tarde aquí en Canal 53. Gracias a todos. Recordarles nuestra línea telefónica, el 2410-7173. Hoy, para aquellos que también han visto nuestra publicación en Facebook, puede buscarnos como MAC Central Sur. Ya posteamos que íbamos a hablar sobre control biológico, una de las tantas alternativas que existe dentro de lo que es el manejo integrado de plagas. Hoy profundizaremos en este tema, muy importante porque ya hay casos de éxito en nuestra región, así que importantísimo que estén muy atentos en este subprograma agropecuario. Y también en nuestros principales segmentos, bueno, hoy tenemos también una noticia muy bonita que hace, no, yo creo que ni hace una semana que salió a la luz pública, lo que fue lo de la tasa de la excelencia que se ganó aquí en una finca de la zona de Los Santos y el precio tan importante que alcanzó esta misma en las ventas, en las tasas, en las bolsas de valores y la venta internacional. Así que con información variada y siempre útil para usted, comenzamos con estos 60 minutos de información agropecuaria. El Instituto del Café de Costa Rica y Café presenta Yo siento que pues aquí las tierras son muy buenas, las horas luz, aquí raya el sol a las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde y está todavía rayado. También otra cosa que pienso es el cambio climático que hay aquí, estamos cerca del cerro y es una división del Atlántico al Pacífico, donde aquí se dan temperaturas muy, muy altas también en las horas luz y muy bajas en la noche, los vientos alisios que se bajan las chumascas en diciembre. Pienso que eso le ayuda mucho a este café a obtener una mejor taza. 25 catadores internacionales dieron la mejor calificación al café de la familia de don Ricardo Calderón, de Santa María de Dota, entre los 36 que participarán en la subasta internacional Taza de la Excelencia vía Internet el 10 de julio. El grano de la variedad geisha y con un procesamiento semilavado, tipo miel, fue cultivado por los Calderón Castillo en la finca Don Cayito, ubicada en las laderas de la bandera de Copey de Dota, a 1900 metros de altitud. Sí, digamos, nosotros pues siempre lo tratamos de hacer bien, digamos, y ir cada día mejorando, y lo que es los atomizos, digamos, hacer análisis de suelo, de foliares, y entonces si hacemos una fórmula, digamos, la hacemos adecuada a lo que ocupe el café. Entonces, digamos, ahí en eso trabajamos también con abonos orgánicos, todos los desechos del microbeneficio, digamos, hacemos compost y entonces ahí todo eso lo utilizamos en el café. Todos trabajamos con el mismo objetivo, ¿verdad? De hoy por hoy es una empresita que gracias al esfuerzo de todos, de mis hijas, de mis dos varones, niños y mi esposo y yo, todos nos damos un apoyo muy especial para seguir adelante en este proceso del café. Y hoy con esa nueva alegría de ver un año más, ver concluido con ganar Taza a la Excelencia,
Para nosotros esto es un éxito porque ahí es donde se refleja el trabajo, el esfuerzo de todos en familia. El beneficiado es una cosa muy importante porque esos cafés se tratan aparte, digamos, estos cafés finos pues se les da un tratamiento, digamos, diferente, digamos, secado a la sombra muy lentamente, digamos, en camas africanas. Entonces, digamos, se le hace un trato más diferente, digamos. Cuando vamos para taza y todo eso, y casi todos los cafés que son más finos, digamos, se hace eso de secarlos más lento, lo más lento que se pueda en camas. Sí, la idea de nosotros después del 2011 que ganamos el primer lugar, pensamos de que sembrando una variedad bien buena, pues podíamos tal vez algún día lograr volver a ganar la taza. Y así fue un gran éxito esta variedad. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y más. Ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Epin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hancha, Nicoya, Nandayure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER. En el asentamiento del Pilón de Bijagua somos gente INDER. En Copeparrita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLB, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLB o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón.
Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. El agro y más presenta el tema de hoy. El control biológico de plagas es una herramienta que sirve para el control de plagas, como lo dice su nombre, pero que es de bajo impacto ambiental y que consiste en el uso de enemigos naturales o insectos benéficos para controlar a insectos plaga. A través de lo que es la sustitución de insumos externos como los agroquímicos por bichos o insectos que controlan a los insectos plaga, denominados plaga por el daño que ocasionan en este caso en la producción hortícola, ¿sí? Pero necesarios para el equilibrio del sistema en general. Las recomendaciones principales que tiene que tener en mente un productor para este tipo de control son, en primer lugar, que hay que racionalizar el uso de insecticidas. ¿Por qué? Porque los insecticidas afectan tanto a los organismos plaga como a los insectos que son benéficos. Cuando uno visita un cultivo, en el cultivo habitualmente se encuentran presentes tanto los insectos plaga como los insectos benéficos. El uso racional de los insecticidas le permite a los insectos benéficos hacer su trabajo y, por lo tanto, actuar controlando a los insectos plaga. Los insectos benéficos, el productor puede conseguirlos conservándolos en sus cultivos, porque están presentes en sus cultivos. Por eso es tan importante esta recomendación que se hace de bajar, digamos, el impacto, digamos, que tienen los agroquímicos. Los agroquímicos son una herramienta importante, pero es necesario utilizarlos de una manera discrecional, es necesario no utilizar agroquímicos de amplio espectro y utilizarlos como otra herramienta más de control. Ese es el primer paso, conservar los enemigos naturales que se encuentran en nuestros cultivos. Y hay varias formas de llevar adelante esto. Una puede ser por el control biológico por conservación y también por la introducción de estos insectos benéficos. Y es un poco lo que hoy llevamos adelante a través del primer taller, ¿sí? Con fotos e imágenes y plagas en placas y en tubos, para que el productor empiece a familiarizarse con el insecto benéfico. A través del taller pudimos darnos cuenta o profundizar sobre que la plaga es muy bien reconocida, pero el insecto benéfico no. Y es por eso que el trabajo con las técnicas de LEMISA es muy importante para empezar a introducir estas, ¿por qué no?, biofábricas en las propias quintas de los productores. Y de esta manera tener una tecnología de punta, ¿sí?, a la mano del agricultor familiar. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Continuamos en este subprograma Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Recordarles a todos nuestra línea telefónica completamente en vivo acá al estudio de Canal 53, el 2410-7173. Como pudieron ver ustedes ahora, un poquito en la introducción, vamos a hablar sobre control biológico. Pero el control biológico es una de las tantas herramientas dentro de un plan de manejo integrado de plagas como tal. Para eso se encuentran hoy con nosotros nuestras invitadas, las ingenieras biotecnólogas de la empresa Laboratorio Biomaca, la señorita Ana Laura Mena, a quien doy la más cordial bienvenida, y Teresita Matamoros, bienvenidas a lo que son las cámaras y de Canal 53 y este es su programa Agro y Más. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar un poco sobre este tema que está en auge en la zona sobre todo y que siempre nos encanta a nosotras como empresa también dar a conocer la tecnología porque es algo que no se conocía mucho y que es importante ahora para todos los que están en la parte de producción agropecuaria. Por supuesto. Ana Laura. Bueno, primero buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a Canal 53 de Cable Victoria por la oportunidad y por supuesto a todos los que en este momento están siguiendo el programa porque definitivamente es un tema que deberían todos conocer, sobre todo por el auge que existe en estos momentos de tecnologías más limpias de producción. Parte de la importancia de un programa como el día de hoy es que, este tema lo traemos a petición del público que nos ha hecho muchísimas consultas sobre este tema, en particular de control biológico, y aparte
por la trascendencia que tiene la región, ¿verdad? Como ya lo dijiste vos, Tere, ahora al principio, de que ya es una práctica que se está utilizando mucho acá en nuestra zona y que lo que queremos es potencializar esa utilización y que más gente conozca sobre esto. Antes de entrar en materia, quiero saludar también a todos los amigos que nos están viendo a través de internet, también en Ustream, a través de Acosta 53. Gracias por estar en sintonía de este su programa agropecuario Agro y Más. Ana Laura, tal vez para centrar un poquito más y comenzar en el tema, hablamos de que control biológico es una de las tantas prácticas de manejo integrado de plagas como tal, pero hay otra serie de prácticas que se hacen para que todo se pueda amarrar y que realmente dé la efectividad que uno quiere en el campo, ¿verdad? Sin importar el tipo de producción al que se esté desarrollando, ya estemos hablando de ornamentales, estemos hablando de forestales, de frutales, de la parte de hidroponía, de la agricultura convencional, es importante siempre realizar lo que el concepto que conocemos como manejo integrado. Un manejo integrado, a resumidas cuentas, es simplemente hacer de todo un poco. En este caso, existen varias herramientas de las que podemos echar mano, así nos interesa más hablar de la parte de control biológico, sin embargo, así a modo de resumen, existe lo que llamamos manejo cultural. El manejo cultural se refiere a todo lo que podemos hacer con nuestras manos. Buenos drenajes, colocar bien el cultivo de modo que tenga la mejor luz, una buena nutrición, es todo eso que yo puedo hacer y facilitarle a la planta para que ella esté bien con mis manos. Eso es lo que podemos llamar control cultural. Control cultural es de la primera de los aspectos. Luego podemos mencionar el control ecológico. El control ecológico consiste en la utilización de trampas. Pueden ser trampas de varios tipos, trampas que tengan atrayentes, feromonas, trampas que tengan algún adherente, algún color especial, colores amarillos, colores azules, son atractivos para las plagas con algún adherente y algún atrayente. Y últimamente estamos utilizando muchísimo, porque nos están preguntando por el control de babosas, por ejemplo, en las trampas de cerveza. Entonces simplemente un pequeño vasito, poner cierta cantidad de cerveza y ponerlo a ras del suelo, y ahí generalmente lo usamos como trampa. ¿Por qué es importante? Porque nos permite, en este caso, utilizar el químico como una última opción. ¿Por qué? Porque yo me puedo evitar la aplicación de un insecticida si utilizo una trampa, por ejemplo. Luego tenemos la parte del control químico, que siempre es importante mencionarla, utilizarla como última opción si es necesaria. Podemos echar mano de otras herramientas antes, y cuando ya la usamos, pues leer bien el panfleto, utilizar las dosis correctas, cosas muy sencillas para tener un buen uso del producto. Los métodos de aplicación idóneos, ¿verdad? Y demás, pero como haciendo hincapié de que sea casi que la última opción. Correcto. Después de aplicar todo ese tipo de herramientas antes, ¿verdad? De manejo integrado. Correcto. Y la siguiente herramienta, que es la que más nos gusta a nosotras promocionar y la que estamos incentivando desde hace algunos años hacia acá que tenemos la empresa, sería el uso del control biológico. El control biológico consiste en la utilización de organismos vivos para realizar un control que normalmente ya existía. ¿Qué quiere decir esto? En la naturaleza todo se encontraba originalmente un equilibrio perfecto. ¿Quién no ha visto una garza comiéndose una garrapata en los pastizales con el ganado? ¿Quién no ha visto un gato cazando un ratón? Todos estos ejemplos de algo que me controla otro algo se refiere a control biológico. En este caso en específico, en la parte agrícola, estamos hablando de hongos y bacterias que me ayudan a controlar insectos, que me ayudan a controlar otros hongos, otras bacterias. También existe la línea de insectos que me controlan otros insectos, lo que llamamos parasitoides, que son insectos que me interrumpen el ciclo de vida de otro insecto. En el caso de la mosca de la fruta, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un laboratorio que utilizan una pequeña avispa que lo que hace es que pone sus huevos en la pupa de la mosca. Entonces a la hora que la pupa nace, no nace la mosca sino la avispa. Una práctica muy utilizada aquí en nuestra zona, en este cantón también, para el control de lo que es mosca de la fruta en cítricos, y en la zona de Acerrí, ahora que se está haciendo mucho también el control de mosca de la fruta en jocote también. Dos cultivos de suma importancia para esta región, ¿verdad? Como tal. De ahí la importancia, bueno, como bien lo decías vos, que hay un control biológico con insectos o la utilización de hongos como es lo que realmente se está utilizando con ustedes como Biomac. Correcto, nuestra empresa es de biotecnología agrícola, entonces principalmente nosotras nos dedicamos al desarrollo de microorganismos para el control de plagas, ya sea la parte de enfermedades ocasionadas por hongos como la parte de insectos.
También, tal vez valga la pena mencionarlo, también en la parte de control de insectos a insectos existe lo que se conoce como depredación, que es un insecto que se come otro insecto, como las mariquitas rojas, que son muy comunes en los jardines. La gente a veces cree que están comiendo hojas, si les ponen atención están comiendo otros insectos que podrían ser una plaga en el jardín, por ejemplo, en mi hortaliza. Es algo que también quiero hacer hincapié con lo que vimos ahora en el video, ¿verdad? El especialista ahí decía que tal vez muchas veces el productor conoce al organismo que le está causando la plaga, ¿verdad? El que se llama plaga, el que se está causando el daño, pero ve otra serie de insectos y simplemente agarra, tal vez se aplica y se mata a todos, sin saber que hay muchos de esos que son controladores naturales, como bien lo decías vos, para mantener ese equilibrio en el ecosistema como tal. Precisamente el desequilibrio por el cual estamos enfrentando en la parte agrícola es precisamente una aplicación excesiva de químicos que nos ha bajado las poblaciones, tanto de hongos buenos como de insectos buenos. Entonces, lo que busca el control biológico es restablecer esa balanza, su orden natural. Esta semana, la semana anterior y, 15 días atrás yo estaba impartiendo unas charlas con el grupo de mujeres de la Casa de Mujer de aquí de Acosta, el grupo Asodema, sobre agricultura orgánica, y hablando un poquito de esto también hablamos sobre el control biológico, precisamente contestando la pregunta que ayer vos respondías en radio también, de que hay gente que dice, bueno, pero es que también usted está aplicando mucho microorganismo benéfico, entonces hasta dónde es el equilibrio se descontrola, ¿verdad? Hasta dónde más bien estoy aplicando más de la cuenta o qué es lo que estoy haciendo. Ayer vos lo explicabas muy bien, ¿verdad? Que más bien es volver a ese equilibrio que se había perdido. Sí, es una pregunta súper frecuente, sobre todo nos la han hecho muchos profesionales en biología, si al estar agregando tanto microorganismo al medio ambiente estamos desequilibrando la balanza. Lamentablemente, la balanza está en estos momentos tan desequilibrada que no tenemos suficientes microorganismos buenos para hacerle frente a los que nos ocasionan los problemas. Entonces, con la incorporación constante de estos microorganismos, la balanza simplemente la estamos tratando de levantar. En estos momentos estamos con un exceso de plagas, tanto la parte de hongos como la parte de insectos, que intentamos acomodar. Ok, de las preguntas que nos hacían mucho a través de redes sociales, ¿qué puedo controlar? Y en la capacitación que dimos la semana pasada también decía, bueno, ¿qué puedo controlar? ¿Se lo puedo aplicar a todo? Se puede controlar básicamente cualquier hongo, cualquier bacteria, cualquier insecto que tenga algún problema, que me esté ocasionando algún problema en mi cultivo. Tenemos hongos especializados en el control de insectos que se llaman entomopatógenos. Tenemos hongos especializados en el control de enfermedades ocasionadas por hongos, esos se llaman hongos antagonistas. Tenemos bacterias que controlan insectos. Tenemos bacterias que nos controlan hongos. En la parte de insectos, digamos, hay una línea de hongos que nos ayuda a controlar, por ejemplo, más gusanos, otros que nos ayuda a controlar insectos de cáscara dura, como picudos, por ejemplo, abejones. Entonces, cada uno está muy especializado. Entonces, tenemos como un controlador para cada tipo de problema. Ok, de lo que hemos visto acá en la zona, bueno, ya ustedes tienen un poquito de experiencia, tal vez me voy a adelantar un poquito porque yo sé que hay muchos productores de cítricos y precisamente hoy antes de estar aquí en el programa, un productor le hacíamos la consulta y decía que tenía mucho problema con la zompopa, que también don Gregorio tiene mucho problema aquí con zompopa, por eso también es importante para eso. Hay gente que dice, bueno, pero le puedo aplicar a cualquiera. Hago hincapié en eso porque la mayoría de la gente del público que nos está viendo prefiere tal vez comprar insecticida Cruz Verde porque cree que eso es lo que le da resultado rápido, ¿verdad? Es hacer ese hincapié de que el control biológico es de mucha constancia, ¿verdad? Y esa paciencia y entender cómo es que se hace el proceso biológico normal para llevar el control, ¿verdad? Bueno, siempre le decimos a la gente que el control biológico no es un apagaincendios, ¿verdad? Es algo que se debe hacer, que se debe incorporar como una rutina, como lo que tenemos nosotros, como levantarnos, lavarnos los dientes, igual. Cuando se trata de algún cultivo es cuando voy a sembrar, cuando voy a preparar terreno, voy a incorporar microorganismos, cuando voy a sembrar, voy a incorporar microorganismos, cuando ya tengo el cultivo establecido. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mecanismo de acción mucho más lento de lo que o de lo que esperamos, por ejemplo, de un químico, ¿verdad? Que por lo general la gente está acostumbrada a que se echa la bomba al hombro, camina por el cultivo y cuando regresa ya está todo el mundo panza arriba, ¿verdad? Muerto. Entonces, esto no funciona así.
esto es más de proceso, más de hacerlo, tener paciencia, de incorporarlo lentamente y de esperar el resultado tiempo después, porque los microorganismos por lo general tienen un tiempo de acción o para iniciar su acción de 1, 2, 3 días y ver resultados después de unos 5 a 10 días dependiendo del microorganismo. Entonces eso siempre es lo que hay que explicarle a la gente, que tenga más paciencia, que debe hacerlo paulatinamente, que debe ser observador también, porque muchas veces fallamos en eso, ¿verdad? Yo siempre digo que las mujeres somos un poquito más observadoras en la parte agrícola, entonces ya después ellos mismos se alimentan, sí, este microorganismo funciona así, yo lo esperé tantos días, después de tantos días ya lo incorporé, de haberlo incorporado ya vi resultados. Entonces eso es un proceso al fin y al cabo. La gente de agricultura orgánica está más acostumbrada a este tipo de procesos, ¿verdad? De paciencia, porque algunos esperan 3 años para poderse certificar. Entonces, alguien que espere 3 años es una persona con mucha paciencia. La gente de agricultura convencional es un poquito más impaciente, más que quiere resultados ya. Sin embargo, el control biológico no es algo de ayer para hoy, ¿verdad? Es un proceso un poco más lento. ¿Hasta dónde? Algunas de las consultas es esto que hablábamos de lo de incorporar microorganismos benéficos al control de las plagas. Con la cuestión de las cepas, o sea, usar cepas nativas o traer otra cepa que tal vez no se aclimata a las condiciones que tenemos. ¿Cómo manejan o cómo se le explica al productor ese tipo de manejo de aclimatación, de tiempo de espera para que se acomode el microorganismo a funcionar? Es que yo creo que nunca se debe perder de perspectiva que estamos lidiando con organismos que están vivos. Eso es lo principal. Número 1. Por eso la pregunta, ¿verdad? Que quiero que quede muy claro en el público eso, ¿verdad? Que son organismos vivos con los cuales se está trabajando y por ende es un manejo diferenciado que hay que tener. Correcto. Entonces, al igual que nosotros, cuando vamos a la playa o vamos a un lugar muy frío, pues siempre hay un periodo de aclimatación, por decirlo así. Entonces, cuando tenemos los microorganismos importados, no es que no funcionen, jamás vamos a decir que no funcionan, simplemente que ellos van a requerir un mayor tiempo que una cepa local para adaptarse. Existen varias presentaciones, algunas en polvo, y eso permite que sean favoritos, sobre todo por el que viene de agricultura convencional, porque nada más echo una cucharadita del polvo y sigo adelante. Pero este tipo de presentaciones podrían tener alguna eventual ¿cómo decirlo? Un retraso en empezar a trabajar adecuadamente. En su activación, En su activación podría ser un buen término, debido a que no están en nuestra latitud. A pesar de que generalmente acá se traen de zonas cercanas, relativamente, zonas tropicales, pues nunca va a ser lo mismo. Con decirle que tenemos uno que está acá, por ejemplo, en la costa, nos lo llevamos a la parte de Zarcero, a la parte de Cartago, a la parte de Punta Arenas, pues a un microorganismo local le va a costar adaptarse. O sea, incluso cepas del mismo país pueden tener algún problema de aclimatación. Entonces ya si son importadas, incluso podría costarles un poquito más. Entonces en general nosotras sí trabajamos con la línea recomendamos la línea local, y además lo que usted decía antes de los procesos de activación, en laboratorio uno puede educar las cepas. Entonces tal vez les explica un poco esa que es su parte. De ese proceso de activación. Ok, digamos, nosotros, o en general, cuando hablamos de control biológico, ya sean de manera privada o de manera estatal, se hace toda una colecta de microorganismos de diferentes cultivos, de diferentes altitudes o zonas climáticas también, y patógenos contra diferentes patógenos o contra diferentes insectos. Entonces, a partir de ahí, se aíslan, se llevan al laboratorio y se prueban para ver qué tan efectivo es contra ese microorganismo, contra ese insecto que queremos tratar, ¿verdad? Las instituciones todas tienen un cepario donde ya lleva bien la identificación, donde dice que este microorganismo es efectivo contra tal patógeno en cultivo de lechuga, por ejemplo, o en cultivo de aguacate. Y a partir de ahí, entonces cuando la gente lo requiere, se saca a producción.
Entonces, por ejemplo, no sé si puedo ir adelantándome un poquito a dar la parte de ejemplos concretamente en nuestra región. Dejémoslo un poquito más para adelante. es que la idea era, tal vez después del corte, hablar específicamente ya de esos ejemplos exitosos, ¿verdad? Antes de esto, perdón que te haya interrumpido así, pero sí me interesa mucho que recalcáramos una situación que hablábamos antes fuera de micrófonos, y que también lo hemos recalcado mucho en las capacitaciones que brindamos, bueno, ustedes y que brindamos nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el hecho de que no es una receta estándar, que lo que me sirve a mí, te sirve a vos, Tere, te sirve a usted, señor televidente, sino que es una receta individual, ¿verdad? Es un caso por caso. Entonces, no la misma cantidad de microorganismos que tal vez yo aplique en mi finca va a ser la misma receta que le va a servir al otro productor. Entonces, dejar eso un poquito claro, ¿verdad? En que el público sepa cómo se debe manejar eso en particular. Sí, nosotros siempre le decimos a la gente, bueno, lo que nos sucedió ayer, por ejemplo, en la radio, alguien que quiere un diagnóstico a distancia. Entonces, eso es complicado porque cada finca, inclusive dentro de las mismas fincas tienen diferentes comportamientos. En este caso, nosotros siempre le decimos a la gente, eso es como ir al doctor. El doctor no puede recetarle a usted con solo verlo, ¿verdad? Tiene que examinarlo porque tiene condiciones diferentes, por edad, por si padece algunas cuestiones. Exactamente pasa lo mismo en la agricultura. Entonces necesitamos hacer como un diagnóstico propiamente de la situación que tiene su finca. Entonces no es lo mismo alguien que haya aplicado agroquímicos durante 15 años, ¿verdad? Que hay que hacer una inoculación inundativa, que se llama cuando tiene ese déficit de microorganismos una finca. No es lo mismo a alguien que ha venido trabajando terrenos que eran sin utilizar en la parte agrícola, que los están apenas colocando a producir y que tienen toda una flora ya desarrollada propiamente. ¿Por qué? Porque entonces alguien que necesita hacer una inoculación muy fuerte al inicio no se va a comportar, inclusive microorganismos mientras se establecen poblaciones en esa finca, no es lo mismo alguien que ha venido trabajando orgánicamente desde hace 3 o 5 años atrás, ¿verdad? Y que tiene un caso en especial de alguna necesidad. Conversábamos también ayer de que se pueden hacer mezclas de microorganismos dependiendo de la situación que tenga cada finca. Eso es importante también, porque ¿verdad? algunos son compatibles entre ellos, entonces uno puede recetarlos, por decirlo así, o recomendar que se apliquen juntos para una mejor acción. Porque hemos visto que en algunos casos la sinergia entre microorganismos o el trabajo conjunto de uno con otro dan un mejor resultado. O también la parte de que hay microorganismos que definitivamente no se pueden aplicar con otros microorganismos, ¿verdad? Como el caso de la tricoderma, que es como el papá de los tomates en la parte de control biológico, que él debe manejarse por lo general solito porque es muy agresivo y, por ejemplo, nos puede atacar los microorganismos benéficos que combaten insectos. Entonces, que tiene una condición distinta de aplicación, tiempos de aplicación distinta, que se aplica al suelo para evitar tener ese choque entre microorganismos. Entonces, en ese caso, sí, siempre le decimos a la gente, no hay que repetir recetas, o sea, no hay que automedicarse tampoco, ni repetir recetas. Y siempre les recomendamos que si pueden hacer uso de los usos del servicio profesional de un ingeniero, mucho mejor, ¿verdad? Porque el ingeniero le puede decir, bueno, acá en la zona, por ejemplo, la mayoría de los ingenieros del MAC están en contacto y en capacitaciones con la parte de control biológico, que pueden hacer una sugerencia del uso de algún microorganismo para X o Y problema. Aquella frase de cada cabeza es un mundo, nosotras nos encanta decirla, cada finca es un mundo, o sea, cada caso es un mundo, cada tipo de manejo va a depender incluso hasta el cultivo, no es lo mismo microbiológicamente manejar tomate que manejar lechuga, las plagas son diferentes, entonces al tomate le da mosca blanca, por ejemplo, a la lechuga no, entonces ese plan complementario que generamos nosotras cuando asesoramos depende mucho de del lugar, del productor, del estado microbiológico del suelo, de la finca y de que vayan a sembrar. La edad del cultivo, correcto. Un frutal se maneja completamente diferente a cómo se puede manejar una hortaliza, por ejemplo, de ciclo corto. Okay. Tengo 2 consultas antes de ir al corte que nos hicieron después del programa de ayer. Una es sobre los costos. Un amigo ahí nos hizo una consulta, don Alexander Badilla, si no me equivoco el nombre, ahora lo busco para corroborarlo. Él nos hacía la consulta, es que él hacía como poner en una balanza
Ustedes ahora hicieron ese hincapié de que el control biológico es una aplicación más constante, que a la siembra, que a la semana, que al momento de la floración y demás, y que tal vez el control químico es una vez cuando aparece el problema y se me acabó. Que hasta dónde se equilibran los costos, nos hacía la consulta. Pues sinceramente son bastante equilibrados, porque si bien es cierto, uno lo biológico lo debe incorporar con una mayor constancia, un periodo más corto, con respecto a un químico, por ejemplo, el biológico es relativamente más barato. Entonces, al final, cuando ya usted hace sus números al final del ciclo de cultivo, o le salió muy parecido o le salió incluso más barato. Porque la inversión inicial de incorporar los microorganismos siempre va a ser un poquito mayor, pero ellos tienen la ventaja, y no lo hemos mencionado, que ellos tienen la capacidad de establecer sus poblaciones en el suelo. De multiplicarse, de crecer, de adueñarse del suelo. Entonces, si yo tengo un suelo microbiológicamente ya muy estable, yo puedo distanciar una aplicación de la otra. Entonces, a largo plazo, pues incluso sale hasta más barato. Hemos visto algunos casos en que a veces a uno le da risa porque llega el productor, a veces tienen el control biológico como, tal vez, como referirse a Dios, ¿verdad? Como ya no último, cuando ya usted está hasta el lado del cuello, le voy a pedir al control biológico que me ayude. Entonces llega el productor que lleva tal vez 6 meses, por decirlo así, como se dice seguramente, llevando palo, ¿verdad? Y que le dicen a uno, es que yo he invertido, meto químico todas las semanas, ¿verdad? Y a veces uno le dice, bueno, ya hizo un análisis de suelo. Ah, no, es que eso es muy costoso. Entonces le digo yo, tal vez ese análisis de suelo, si lo hubiera hecho al inicio de su cultivo, le hubiera ahorrado todos esos meses de llevar palo, de aplicaciones innecesarias, si hubiera hecho desde el inicio, por ejemplo, la parte de fertilización y la parte de análisis microbiológico de suelo, que no es algo que la gente suele hacer. Y seamos honestos, al productor le parece como algo a veces que no es necesario. Sin embargo, si ellos hacen ese proceso desde el inicio, pueden ahorrarse aplicaciones de químicos innecesarias, y con una incorporación relativamente barata de un microorganismo le hubiera salido un resultado mejor al final del tiempo. Entonces a veces uno, la gente no lo nota, pero no hace el balance, sí, ¿verdad? Incluso hay una línea de microorganismos que usted puede aprenderla a reproducir en finca. Entonces, a partir de un inóculo inicial, que es lo único que usted compra, puede hacer un estañón de 200 litros. Y tiene ahí de sobra microorganismos para estar aplicando constantemente, y eso también hace los costos hacia abajo. Sí, entonces, que es parte de lo que hemos hablado también los productores, de que en algunos casos ellos mismos extraigan los propios microorganismos de su finca para una multiplicación, exactamente, para su multiplicación y posterior utilización. ¿Qué les parece, Ana Laura y Teresita, si vamos a un corte comercial? Para después del corte, bueno, invitar a todos los amigos que se queden con nosotros, porque vamos a hablar ya de ejemplos de éxito en nuestra región. ¿Ok? Perfecto. Vamos a un corte comercial, no sin antes ir a nuestro acostumbrado segmento musical. Así que les invitamos a que se queden con nosotros y continúen su programa agropecuario. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra.
El Agro y Más. Ya regresamos. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLB o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Continuamos, El Agro y Más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 53 de Cable Victoria. Estamos completamente en vivo en este subprograma Agro y Más, con información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Recordarles a todos nuestra línea telefónica, el 2410-7173. Y para aquellos que son más tecnológicos, como estábamos hablando ahora, ¿verdad?, que les encantan las redes sociales y que tienen su Facebook, búsquenos en Facebook como MAC Central Sur y se mantiene completamente informado y formando parte de la gran familia de el MAC de la región Central Sur. Nos encontramos hablando hoy sobre lo que es control biológico, una de las tantas de las herramientas utilizadas en lo que es el manejo integrado de plagas, con las ingenieras biotecnólogas Teresita Matamoros y Ana Laura Mena, ambas del laboratorio Biomaca acá en nuestra región. Compañeras, antes del corte comercial estábamos hablando, bueno, de todo lo que es el control biológico y demás, y ahora quiero que profundicemos en esos ejemplos ya tangibles de la aplicación y los beneficios que ya ha tenido esto en nuestra región. Uno de los más exitosos, que ya aquí estuvimos conversando con don Orlando, precisamente lo de la garrapata, ¿verdad? Que ha sido como, ¿qué podemos decir? El boom de la región. El boom de la región, ¿verdad? Porque nos ha dado mucho auge, tanto a ustedes como a nosotros como MAC, en la utilización de microorganismos para el control de una plaga tan importante a nivel nacional, ¿verdad? Claro que sí, ya ha sido una experiencia de trabajo en equipo, ha sido como un ejemplo de todo, de trabajo en equipo, de manejo integrado, de capacitación, de alcance que hemos podido tener. Gracias a la colaboración de 3 instituciones, ¿verdad? De nosotros como empresa privada, del Ministerio de Agricultura, en la región Central Sur específicamente, y de la parte del SENASA, ¿verdad?, que nos dio la colaboración técnica, porque cuando iniciamos nosotros sabíamos de control biológico, el SENASA sabía de garrapatas y el Ministerio de Agricultura sabía de extensión,
¿verdad? Entonces, juntamos todos los conocimientos, un proceso de 3, 4 años casi, desde que nosotras iniciamos y desde que empezamos la empresa prácticamente, ¿verdad? Empezamos con el proyecto, un proceso muy lento, como todo en control biológico, todo ha sido un proceso. Sin embargo, creo que ya la región está más que encaminada en este tema. Entonces, es una experiencia que nos agrada muchísimo. Se capacitó a muchísima gente en la región. Actualmente el éxito ya está trascendiendo un poco más allá. Ya hay instituciones como la Cooperativa Puriscal, ¿verdad?, que lo ha incorporado dentro de la parte de su proyecto lechero, en vista de una producción más sostenible. Entonces logramos apoyar también a esos productores ahí en la zona, con mucho éxito y con mucho satisfacción de todo lo que hemos logrado. Ahí creo que la clave ha sido el apoyo técnico que se le ha dado al productor que quiere ingresar al proceso de utilización de control biológico. Se inicia con una capacitación, con una concientización del problema que tienen, porque a veces ellos solo ven el problema que tienen en sus animales y no todo el problema que tienen en cuanto a algunas malas prácticas, en cuanto también a que su verdadero problema no está en el animal, sino que está en el pasto, todo ese tipo de cosas que es concientización, ¿verdad? También. Y a partir de ahí, el que inicia con el proceso, creo que, y ha sido muy, muy constante, muy obediente, muy observador también, lo que hablaba hace un rato, pues ha logrado tener muy buenos resultados en la región y nos satisface mucho. En este caso con don Orlando, que ha sido la persona que más se ha echado al hombro el proyecto, y a don Víctor Álvarez, don Víctor Álvarez del SENASA, que la parte técnica, porque nosotros no sabíamos nada de garrapatas, el todo ciclos el garrapatólogo, sí, ahí ya él que nos dio toda la parte de conocimiento en cuanto a, y desde la identificación para arriba nos tocó aprender, ¿verdad? Fue todo un intercambio de experiencias, porque él nos decía, esta es fulanita de tal, esta es menganita de tal. Ya don Orlando después hizo experto, con solo verlas en campo sabía quién era. Ya nosotras en laboratorio las aprendimos a manejar a la perfección también, y eso después, cuando todo eso que uno aprende, después se lo transmite también al productor para que también conozca, más allá de los agroquímicos, conozca todo, desde la plaga para arriba hasta la solución. Claro, ¿verdad? Que es parte de lo que se quiere, ¿verdad? Una capacitación más integral. Más integral. Más integrado, en lo mismo que estamos hablando del manejo integrado de la plaga como tal. Y que tengamos una producción más inteligente, siempre les digo yo, es echar mano de tanta herramienta, nos vuelve productores más inteligentes. Más especializados. Más especializados, aprovechando todas las herramientas que tenemos a mano, ¿verdad? Porque este montón de experiencia tal vez estaba un poco engavetada ahí de don Víctor, por ejemplo, y dársela a conocer al productor ha sido que ya el productor se vuelve experto. Tengo tal garrapata, lo tengo de tal tamaño, ya eso es tal etapa. Es correcto. Ya todo eso es capacitación ahí y una gran ganancia para el productor y para el profesional también que los apoya, ¿verdad? Porque es más fácil ayudar a un productor que ya esté mucho más capacitado. Por supuesto. Otro ejemplo, ¿qué otro ejemplo están desarrollando ahora, aparte de lo que es el control biológico acá en la zona? Bueno, aquí haciendo salvedad, obviamente ustedes conocen la zona, una costa tan importante con café, cítricos, ¿verdad? Bueno, hay producción de hortalizas también, hay grupos que están produciendo hortalizas, la cercanía que tenemos con una zona como Acerrí, con una producción de jocote sumamente importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras experiencias tienen ustedes ya aplicadas en campo? Acá propiamente en la costa, con la agencia de acá, de este cantón, hemos tenido experiencias en café y también la parte de hortalizas y manejo de grupos organizados, que hay muchos grupos de mujeres en esta zona y que se dedican a la parte de hortalizas, y también hemos tenido la experiencia que se incorporan microorganismos benéficos y control biológico desde la preparación del suelo hasta el establecimiento del cultivo. En la parte de café, bueno, aquí el café está con árboles frutales en el medio, entonces se aprovecha la aplicación de árboles que se le hacen los árboles frutales y también se aplica a la parte del café a la vez. Entonces en esa condición hay gente que tiene desde cítricos hasta jocotes mezclados con café, entonces ha sido una experiencia muy agradable acá. Y también que colaboramos con el centro agrícola de la zona,
que ellos inclusive también han estado brindando capacitación en colaboración nuestra, en colaboración con el MAC, para desde producir microorganismos y que ellos los tengan a la mano y hacer producción un poquito más amigable con el ambiente, hasta la incorporación de tricoderma, boveria, metarrhizium, y todo ese tipo de microorganismos para control de plagas y enfermedades. Hay una tendencia actual hacia volver a la parte más orgánica. Entonces, sí, en todos estos grupos organizados en los que nos hemos, quienes hemos trabajado durante ya todo el tiempo que la empresa tiene, pues hay una tendencia a manejar tierras mejoradas y a la incorporación de microorganismos. Trabajamos mucho tiempo, por ejemplo, acá en la escuadra con un grupo organizado de mujeres en el manejo de todo el cultivo, de tanto hortaliza de hoja como hortaliza de frutos, control de nematodos, incorporación de tricodermas, por ejemplo, para el manejo de enfermedades, reproducción de microorganismos, de todo un poco. También con huertas escolares, que esa nos gusta mucho porque es la semilla, ¿verdad? Es comenzar con los chicos, ¿verdad? Meterles ese nuevo cambio, ¿verdad? Esa mentalidad para ir produciendo más sano. Que yo lo decía con el grupo con el que estábamos capacitando estas semanas, que a veces uno no sabe si es por moda o porque ya el productor y su familia, pues el consumidor también está más hacia esa necesidad, ¿verdad? De producir más sano, consumir más sano, ¿verdad? También. No sabe uno si es costumbre o moda, pero bueno, se está haciendo por dicha. Pues sí es moda y es una buena moda y ojalá que se quede un buen tiempo, ¿verdad? Porque realmente ahorita la necesidad de producir mejor urge. Estamos en serios problemas de contaminación, ya la mayoría de los agroquímicos han generado resistencia, los insectos ya no son controlados de la misma forma, entonces cada vez la gente usa dosis más fuertes, moléculas más fuertes, estamos contaminándonos nosotros, estamos contaminando lo que comemos y estamos contaminando el medio ambiente, ¿verdad? Entonces la utilización de estas estrategias y que las estén incorporando la mayoría de los grupos organizados que está manejando el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es un gran plus. Okay. Ana Laura, para ir como centrando algunos temas con nuestros amigos del público, ventajas de la aplicación bueno, obviamente todo un manejo integrado de plagas, pero ya de la utilización de control biológico como tal. La principal ventaja es que estamos utilizando un producto natural, entonces no tenemos el problema de contaminación, ni de mi salud, ni del medio ambiente, ni de los animales. Entonces tenemos esa gran ventaja que es la principal y la más importante. Estos microorganismos, como les mencionaba, en algún punto tienen la capacidad de establecerse en suelo, entonces ellos pueden multiplicarse y yo puedo tener ahí, como dice una cliente, por cierto, un saludo a doña Sara, que dice siempre que ella tiene soldaditos que están dispuestos a proteger los cultivos y es cierto, o sea, realmente eso es cierto. Entonces estoy pagando un peón gratis, no tengo que pagarle al peón más bien, para que me esté protegiendo mi cultivo. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que no tiene ningún efecto residual en alimentos, o sea, un efecto residual negativo como si lo tiene un químico, que yo, digamos, lo puedo aplicar hoy y cosechar mañana sin ningún problema, o puedo aplicarlo hoy y comerme el tomate 2 horas después, eso no hay ningún problema, porque como les mencioné, no es tóxico, este tipo de microorganismos no sobreviven más de 35 grados, entonces cuando entran en contacto con nosotros, entonces no sobreviven. ¿Qué más se me escapa? Ventajas, creo que principalmente esas. Luego, no sé si mencionamos de una vez las desventajas. Antes de las desventajas, modo de aplicación, que son las cosas importantes, ¿verdad? Que es bonito hacer hincapié en eso, porque ahora vos ustedes lo decían, ya sea que yo lo aplique directo al suelo, lo aplico a la planta, ¿cómo hago la aplicación, verdad? Porque también dijeron de aplicarlo al suelo para formar un inóculo que esté creciendo, ¿verdad? Entonces, y los cuidados, porque lo decíamos ahora al inicio, ¿verdad? Son organismos vivos y por ende, pues hay que tener una serie de cuidados para la aplicación de los mismos. Sí, ellos yo siempre les digo, hay que chinearlos, ¿verdad? Son como la mascota de la finca, entonces hay que tenerla siempre bien cuidadita. En este caso, siempre les recomendamos a la gente que las horas de aplicación deben ser horas frescas del día, porque ellos necesitan protegerse un poco de la luz solar. Entonces, en este caso, ellos sí se sienten
por decirlo así, agobiados cuando se aplican al mediodía. De cualquier forma, yo siempre les digo, en la agricultura ninguna aplicación se debe hacer en horas fuertes del día, ¿verdad? Ni siquiera ni el riego, ni el fertilizante, ni el mismo herbicida, nada. Entonces, ellos no son la excepción, deben manejarse en horas frescas del día. También dentro de los cuidados que le decimos a la gente, dependiendo de la presentación que adquiera, si es una presentación sólida, una presentación líquida. Cuando es una presentación sólida, que hay que prepararla en su finca, pues recordar que más bien nosotros ensuciamos o dañamos a los microorganismos, entonces que debemos siempre más bien manipularlos con utensilios o con guantes o con una bolsita mínimo en la mano para no contaminarlos a ellos. Después la bomba, cuando es una producción convencional que tienen mezclas de aplicaciones químicas con biológicos, pues la bomba, si se puede tener una bomba solo para ellos, preferiblemente. Si no, hacer un buen el lavado 3 veces a la bomba, hacer el manejo del agua dentro de la bomba, para limpiarle todos los residuos que puedan tener ahí. En ese caso, también el almacenamiento es un punto clave de los microorganismos. Ellos están vivos y no les gusta el sol. Entonces, hay gente que los compra y los almacena en una bodega, ahí me los pone pegando a la lata del zinc, ¿verdad?, de la bodega. Eso se calienta al mediodía y los microorganismos se activan con el calor. Entonces queremos tenerlos ahí un poquito dormiditos hasta hacer la aplicación en el campo. Entonces esas son recomendaciones que siempre le damos al productor de manejo propiamente en finca. Hacer hincapié eso, ¿verdad? Que el buen manejo del producto. Del ese buen manejo depende un buen resultado también. La efectividad y el resultado. Porque hay gente que uno le pregunta, es que me dice, bueno, primero aplican una única vez y esperan un resultado, y después de que aplican esa única vez, uno les pregunta, bueno, ¿qué hizo? Lo apliqué al mediodía, con agua que no sé de qué procedencia. Lo que me quedó lo guardé. Lo que me quedó lo guardé 1 año, 2 años en la bodega, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de prácticas sí no es recomendable para el que decida o el que ya esté utilizando microorganismos. Hay gente que nos dice, es que porque el periodo de vencimiento va de 2 a 3 meses máximo. Entonces nos preguntan, es que yo vi uno que vencía cada 3 años. Si yo voy a comprar un producto que vence cada 3 años, porque lo voy a aplicar hasta dentro de 3 años, ¿para qué lo estoy comprando ahora, verdad? Es un asunto un poco, es un poco compre complicado. la presentación de lo que usted va a consumir. Entonces usted en el mercado consigue presentaciones pequeñas para productores pequeños, por ejemplo las amas de casa que tienen las que les encantan las orquídeas en sus casas, compran una presentación pequeña porque es lo que van a gastar, ¿verdad? No van a comprar un paquete que le rinde para 200 litros de agua, porque 200 litros en todo el año probablemente no vayan a fumigar sus orquídeas con 200 litros. Entonces uno siempre le dice, bueno, compre la presentación que mejor le sirve a usted, ¿verdad? Entonces eso también es importante a la hora de decidir utilizar microorganismos. Tal vez ahora que hablábamos de ventajas, me acabo de acordar de una. Es muy importante también mencionar que, digamos, al productor, al orgánico, al convencional, le encanta poder aprovechar el atomizo de varias cosas a la vez. La ventaja de estos productos, por ejemplo, es que son compatibles con un montón de fermentos, con bioles, con adherentes, con fertilizantes, entonces yo puedo aprovechar para aplicar. También hay que tener cuidado, que no puedo aplicar, por ejemplo, con fungicidas, como les decía Tere hace un ratito, pero con la mayoría de las prácticas orgánicas, por lo menos, es completamente compatible. Y la máxima utilización para cualquier cultivo también, ¿verdad? Que no solo lo compro para lechuga, sino que igual si lo aplico a cualquier otra cosa también me va a funcionar. No, y también la mano de obra, que a veces el productor piensa un poquito, bueno, voy a mandar hacer una aplicación de fertilizante y después a la hora lo tengo que mandar a hacer de microorganismos, entonces se vuelve un poco costoso el aplicar el insumo. Entonces uno siempre le dice, con fertilización, por ejemplo, casi que lo puede utilizar sin ningún problema con ningún producto. Entonces hasta en la misma bomba a veces uno lo recomienda, puede mezclarlo en la misma bomba, que es una sola aplicación, y al productor hasta que lo agradece, ¿verdad? Además si tiene mucha carga de trabajadores y de trabajo. Entonces él dice, sí, no, genial, entonces una sola aplicación y ahí voy con todo junto. Ana Laura, como para ir cerrando, desventajas. Creo que las principales desventajas ya las hemos ido mencionando al paso. La principal tal vez es que al ser organismos vivos y al realizarse principalmente dentro de un manejo preventivo, la velocidad de acción nunca va a ser la misma que la que tiene un químico. Correcto. Entonces, un producto biológico, por ejemplo, necesita a partir de 8 horas hasta 10 días para empezar a trabajar.
Mientras que un químico yo atomizo y a los 10 minutos ya el problema está eliminado, ¿verdad? Sobre todo por la parte de insectos, que los productores les encanta que ya apliqué y cuando vengo ya el insecto está ahí muerto a la par de la planta. Entonces es un proceso mucho más lento. Realmente al final nosotras mencionamos como desventajas porque a la gente no les gusta, pero al final se vuelve un asunto de manejo. Las compatibilidades también, que es importante tomar en cuenta quién es compatible con quién. Nunca los puedo mezclar con un fungicida, por ejemplo. Las que son bacterias nunca las puedo mezclar con un bactericida. Tal vez que son, como les decía, un poquito más lentos a la hora de trabajar con respecto que a un químico, pero básicamente ese es el principal problema. O sea, su desventaja es que no es un químico. Y que la paciencia debe ser una clave dentro del productor. A veces nosotras decimos que estos productos no están hechos para cualquier tipo de productor, porque cuando uno lo ve que es un poco ansioso y que está un poco desesperado por una solución, entonces uno dice, no, esta no es la alternativa, no es su momento. Es importante tal vez hacer ese hincapié con los amigos televidentes, que es mucho de perseverancia, paciencia, y sobre todo ustedes hicieron mucho hincapié, es parte de las cosas que siempre queremos dar ahora en las capacitaciones, mucha observación. Mucha observación y mucho detenimiento en que su cultivo o su sistema requiere ese tiempo, ese chineo, esa observación para que las cosas realmente salgan como y también uno quiere. Ellos como consumidores de un producto biológico, para que ellos puedan ver un resultado y tal vez retroalimentar, por ejemplo, a uno como productor de microorganismos, decirle, no, mira, para esta plaga no me ha dado resultado. Entonces ya uno empieza a trabajar en otro tipo ya sea que le cambie de microorganismo o que le dice, no, entonces tráigame usted ya sea el insecto o tráigame el patógeno y nosotros aquí se lo domesticamos para este tipo de casos. El perfil de la persona es pero crucial y generalmente los extensionistas ya de antemano saben quién puede ser. Muy buen ojo, Tenemos casos de personas, por cierto, ya que estamos saludando gente, a don Lisanías Marín en Tabarcia, él por ejemplo ha sido uno de los ejemplos más claros de un productor que es observador, que es constante, que hace un manejo preventivo y tiene más de 6 años ya de estar con esto y ya casi que solo utiliza la parte biológica para manejar el cultivo de aguacate, por ejemplo, y en cítricos con resultados espectaculares. Entonces, saber elegir el perfil del productor también tiene muchísimo que ver con el éxito. Creo que ha sido clave también en el proyecto, por ejemplo, que se está iniciando ahora con aguacate y con el proyecto de garrapatas, que tenemos ahí ese proyectito iniciando de utilización de tricoderma en aguacate y con cepas específicas para ciertos problemas. Perfecto. Ana Laura, un contacto de Biomaca donde el público los pueda comunicarse con ustedes por mayor información, cualquier otro tema, porque siempre salen dudas, ¿verdad?, sobre la marcha. Claro que sí, tenemos varios números de teléfono habilitados. Tenemos el teléfono propiamente de la oficina, que es el 4030-4127. Tenemos también un número de celular habilitado para el WhatsApp. Pueden mandar sus consultas, sus fotografías al 8889-2543. Estamos en redes sociales también, en Facebook como Laboratorio Biomaca y como Control Biológico CR, cualquiera de las dos formas nos encuentran. Estamos también en Instagram, en Biomaca CR, y básicamente estamos en casi todas las redes sociales y nos pueden contactar a través de cualquiera. Y para aquellos que tal vez le quede alguna duda sobre este tema, pues también en nuestra página de Facebook hemos compartido lo que fue el programa de radio de ayer, y en estos días compartiremos lo que es ya el programa de hoy ya grabado. Así que muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. No, gracias a usted por el espacio. Con nosotros que nos gusta la zona, trabajar en la zona, y siempre ponemos mucho empeño en que la zona salga adelante. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad. No, y agradecerles a ustedes porque son de la zona también, parte de las cosas importantes, por eso también tomar en consideración de que somos de la zona. Entonces ahí tal vez es ese arraigo, ese cariño que tiene más como de salir adelante, ¿verdad?, con el productor. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros en su canal 53, en su programa Agro y Más. Realmente agradecidos de que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares un miércoles más, esperando que lo hayan pasado bien, que la información ha sido de su agrado, y esperando que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto.